Buenas tardes, mi nombre es Lima Beatriz y Abato Piracú. Empecemos hablando de la niñez que vivieron mis tíos, mis hermanos, mis abuelos, en esa familia como tan variada, así por así decirlo, tan grande, en una casa tan grande. ¿Cómo era la niñez en esos tiempos? Bueno, la niñez en ese tiempo, y eso hace muchos añitos, para mí fue la mejor niñez. En ese entorno familiar, en mi hogar, solamente estaban mi padre, mi madre, mi tía y mis 5 hermanos de nuestra casa. Pero alrededor, o sea, en otras casas al pie vivían nuestros 2 tíos, que era mi tío Misael, que tenía 10 hijos, y mi tío Alipio, que tenía 12 hijos. Por lo tanto, todos fuimos en unas edades así muy seguidas. Entonces, la cantidad de niños que nos reuníamos era mucha. Por lo tanto, hacíamos cualquier cantidad de picardías todos, porque nos reuníamos todos y eso era algo muy bonito. En ese entorno familiar no había el decir me da miedo salir allí, me da miedo el otro, tengan cuidado de aquello, tengan cuidado, no. Ahí podía uno salir, nos gustaba irnos hacia la orilla del río que quedaba nuestra casa. Entonces pasaba el río a una distancia, salíamos a jugar, en ese entonces se cocinaba con leña y carbón. Claro. Entonces el oficio en las tardes, cuando no teníamos estudio, era irnos a bajar leña, a coger leña. Entonces era muy bonito porque pues nos reuníamos todos, llevábamos algo, en ese entonces nos gustaba llevar, nos robábamos de la alacena de nuestros papás lo que eran los tomates con azúcar, y nos encantaba comer tomate con azúcar o limones con panela. Ese era nuestro mecato, lo que llevábamos cuando nos íbamos a recoger la leña. Pero era muy bonito, era muy sano. Los juegos, todo, no. Para mí, una niñez, lo mejor. Qué tristeza que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no pasaran por este tiempo tan hermoso como fue el que tuvimos nosotros de niñez. Claro, los tiempos cambian mucho. A eso es lo que quería ir también, es ¿qué diferencias hay dentro de la experiencia entre esa niñez de las enseñanzas de hoy en día, los juegos de hoy en día, por parte de los jóvenes, niños, hasta la misma educación de los padres? ¿Qué tan diferente es? Muchísima la diferencia, muchísima, a pesar de que hoy en día la tecnología es muy avanzada, hay muchas cosas que nosotros no lo conocimos, ¿sí? Claro. Pero no lo cambio, yo no cambiaría esa niñez por la niñez de ahora de nuestros hijos, por ejemplo, en sí, de mi nieto. Ajá. Muy diferente porque no tiene, los niños de hoy en día no tienen esa libertad que nosotros tuvimos en nuestra niñez. No tienen la misma alimentación que nosotros tuvimos en nuestra niñez. Porque en ese entonces, por ejemplo, los sembrados de maíz, de trigo, de cebada, que se hacían ahí en mi casa paterna, nunca se conoció lo que era un fumito. Claro. La papa, ya no se conoció que era un fumigo, por lo tanto estábamos comiendo algo muy sano. Natural, todo, allá se cultivaba todo lo que eran hortalizas. Y como era un lote tan supremamente grande, entonces cada uno de mis tíos sembraba una parte. El uno sembraba maíz, entre el maíz sembraban las habas, el frijol, papa. Luego pasaba esa sembrado y sembraban el trigo, pasaba eso y sembraban ¿cómo es el otro? La cebada. No. Fuera de las hortalizas, que era
hasta zanahoria sembrado. Entonces, nosotros, la alimentación de nosotros fue muy sana, se puede decir, muy, sí, demasiado bastante, sana. bastante. Comparación con la de hoy en día que se les da a los niños, que ellos desafortunadamente no pueden tener esa misma alimentación igual a la que tuvimos. Entonces, ese es un cambio Drástico. claro y demasiado drástico. Otro cambio drástico, que nosotros en nuestra niñez no teníamos temor de salir, de jugar, de corretear. Hoy en día nuestros hijos no pueden tener eso, porque nos da miedo soltar un niño por tanta maldad que hoy hay. Se puede decir maldad, porque no es nada bueno para nuestros hijos. Entonces, bueno, ese cambio es grande. No había tanta televisión, no habían los celulares, que hoy un niño de 1 añito, el niño ya está pidiendo celular. Y para que el niño se entretenga, entonces, ¿qué hacen? Le prenden una pantalla de televisión, le dan un celular a un pequeñito de 1 año para que vea videos. No, es que el niño eso no es malo, porque es que el niño le colocan videos. Es que eso no es malo. Claro que sí es malo. Para mí es muy malo. ¿Por qué los niños hoy en día están sufriendo tanto de los ojos? Niños de 2 años, de 3 años ya con gafas. ¿Por qué? Porque el brillo de la tecnología, de celular, de televisión, eso es muy malo. Son irradiaciones, es que se llama, que contraen, bueno. Sí, las mismas ondas de los aparatos. Las mismas ondas, exacto. Entonces es muy drástico el cambio de hace unos años a los de hoy en día. Claro. No, sí, la enseñanza ha cambiado según la evolución del mundo, se podría decir, ¿no? Y también las decisiones de los padres actuales, puede decirse que es que tratan de ser diferentes a sus padres, o en otras ocasiones tratan de llevar la misma batuta que de sus padres. Exacto. En sus enseñanzas. Cada uno tiene su forma de enseñar, de educar, pero el cambio que se ve hoy en día es total, ¿sí? Tú lo acabas de decir, en la educación. En la educación. La educación es muy importante. Nosotros en nuestra niñez, nuestros padres nos hablaban, haga tal cosa, y uno no esperaba a un grito ni a un no. Fue hizo tal cosa y uno lo hacía. Exacto. Hoy en día, respeto, sí. Y era el respeto a sus padres, el respeto a sus hermanos, el respeto a su entorno familiar, era con un respeto. Hoy en día, los papás le dicen al hijo algo que no les gusta, y que cuál es la actitud de un muchacho de hoy en día, de una señorita de hoy en día: el grito al papá, el irrespeto, la falta de educación para con ellos. Ya no hay un entorno familiar donde se siente uno a la mesa a comer todos con una agradable charla, porque todos están sumidos en el celular únicamente. La educación es un cambio muy duro que hay. Por la que están pasando ahorita nuestros hijos. Sí, bastante. ¿Y eso a qué se debe? A la falta de educación. De la misma educación. A eso también quiero preguntar según esa educación, ¿qué regla o qué directriz obligatoria recuerda de padre, madre, o que hubiera en la casa, entre su familia? ¿Qué regla había que no se podía romper, que era necesaria en la casa? A ver, muchas reglas. Ya le digo que como era un entorno familiar tan bonito, digamos, de que nos dejaban salir a jugar mientras que la mamá estaba lavando o estaba cocinando, pero la regla más importante que había era que cuando ellos llamaban, vamos a almorzar, eso era ley o ley. Almorzar era sentarse uno a la mesa. Yo tengo un hermano lindo, mi hermano, él le decían almorzar, y él era el primero que salía a correr a coger su cuchara, que él tenía una cuchara especial para... Sí. Entonces él lo primero que hacía era coger su cuchara y se sentaba.
y el resto todos, claro, todos a sentarnos, Claro. pero eso era, y éramos todos al tiempo, eso no es que guárdele a uno que más viene más después o no, entonces la regla general era en el almuerzo, las comidas, mejor dicho, en las comidas, esa era la regla general de lo que no hay hoy en día. Exacto, lo que falta, ¿no? Como esa disciplina, ¿sí? Ese querer estar en familia, todo eso se ha perdido muchísimo. Muchísimo, se ha perdido muchísimo porque ya el joven llega, no llego temprano porque tengo trabajo o porque tengo clase o porque, bueno, cualquier cosa, entonces ya no hay la misma disciplina que la hubo en un tiempo atrás. Claro. ¿Qué le enseñaron sus padres, sus hermanos o el estar en familia que haya sido importante para decir, hoy estoy viviendo bien en mi casa, estoy haciendo bien mi vida, he tomado buenas decisiones? Bueno, yo digo que eso ya va en cada persona, ¿no? Claro. Eso ya va en cada persona porque, como se dice, todos los dedos de las manos no son iguales. Exacto. Entonces, siempre hubo ese anhelo de salir adelante cada uno, ¿sí? Aunque ahí sí era más difícil los papás para poderle dar estudio a los hijos, Claro. por los recursos. Hoy en día es un poco más fácil, digo yo, Hay más opciones. porque hay más opciones para estudiar, trabajar, para salir adelante. Y en ese tiempo no eran muchas las opciones que habían para poder estudiar. Porque si el papá no tenía buen ingreso, que era el que trabajaba Sí, más sí. que todo, el papá era el que trabajaba. Entonces le tocaba dejarle el campo a un hermano que fuera a estudiar a universidad, mientras había después para otro hermano. Claro. Entonces yo pienso que en eso sí este tiempo ha sido mejor para el Claro. estudio, siempre y cuando la persona, el joven, la niña quiera progresar y salir adelante. Sí, también toca poner de su parte. Cada uno pone de su parte, exacto. ¿Quién fue el pilar de su niñez? ¿Quién fue la base del aprendizaje de la juventud dentro de la familia? Mi madre fue más que todo la que ella estaba más en nosotros, lo que fuéramos a hacer, lo que hiciéramos, lo que quisiéramos y hasta donde ella podía darnos. Claro. Entonces, más que todo, ella fue la que... Y nosotros, cada uno tomamos nuestra decisión de lo que ya queríamos hacer. Entonces, pero la que llevaba ahí las cosas más digamos, del querer hacer, del querer que fuéramos, era mi madre. El apoyo. El Fue apoyo más el incondicional. apoyo de mi madre para todo, para todo en realidad, para todo. Para toda la familia. Para toda la familia en realidad la que llevaba, le decía yo, la que llevaba la batuta era mi madre. Claro. Y según esas enseñanzas, según esas anécdotas que hay buenas, hay malas, ¿sí? Hay unas que se recuerdan más que otras, hay peleas, hay acompañamientos por parte de la familia. Según esas enseñanzas, ¿qué actuares de sus padres al momento de educarlos consideraban que eran buenos y cuáles eran malos? A ver, los buenos pues siempre el buen consejo de mi madre, vuelvo y la nombro a mi madre, porque siempre mi madre, el buen consejo de ella, ella era la que nos hablaba, nos decía las cosas. Mi papá fue una persona un poquito como más enfocado en él, no tanto en sus hijos, no tanto en hablarles, en decirles a los hijos, no, él fue una persona como más, ¿cómo se dice? Como más independiente de los hijos. Claro. Entonces mi madre era la que lo animaba a uno a hacer las cosas, y uno contaba era con ella, madre, para hacer tal cosa voy a ir a tal otra, porque mi papá era una persona que
que era más drástica y no permitía, mi padre no nos permitía salir, digamos, del entorno familiar, o sea, de ahí, que si yo estaba estudiando y tenía que llegar a tal hora, no podía demorarme porque... ¿Por qué? El por qué. ¿Por qué se demoró? ¿Por qué está haciendo? ¿Por qué fue? Entonces él era más drástico, él era una persona más dura en sus cosas. Claro. Mientras que mi madre no, mi madre ella lo llevaba a uno, hablándole a uno las cosas, diciéndole, y podía uno contar con las cosas que hablarle a mi madre las cosas. Entonces ahí fue un poquito más lejano de la familia mi padre. Claro. Más duro, diría Más yo, distante, porque él sí. fue una persona dura en su manejo con los hijos, fue duro, la verdad. ¿Y esas experiencias hoy en día han cambiado? Claro que sí, hoy en día han cambiado porque yo pienso que el hombre ya no es tan machista. Es que también es cierto que anteriormente el hombre era machista. Los tiempos, sí. Entonces en ese tiempo el machismo era soy yo el que mando, soy yo el que digo, soy yo el que trabajo y soy yo el que doy y listo. Si se hicieron las cosas así, punto. Hoy en día no, hoy en día hay igualdad. Hoy en día hay mejor relación entre padre e hijos. Sí, mucho. Es muchísima la diferencia en esa relación que hay entre los padres y los hijos, tanto mamá como papá. Entonces eso se ha cambiado muchísimo. Pues uno es el que decide si lo toma uno para bien o lo toma uno para mal. Exactamente. Pero sí, el cambio ha sido muy... Y para mí digo, bueno porque uno ya puede contar con sus hijos, contarle las cosas, hablarle como se dice, tanto ellos para uno como uno para ellos. Ese sí ha sido un cambio, la verdad, ya digo, dependiendo como uno lo tome, Claro. para su vida bien o para su vida O mal. para mal. Sí. Pues al fin y al cabo las experiencias de vida evolucionan así como el mundo, ¿no? Como Sí, la claro. población. Y pues lo que uno aprende de padres, madres, en algún punto lo va a aplicar, sea bueno o sea malo, ese recuerdo queda ahí y uno dice, bueno, cuando decía mi madre que se acordara de mí, era Sí. verdad. Sí, y esa es la verdad, esa es la verdad. A uno le quedan muchas cosas buenas de las que nuestros padres hicieron por uno, como también quedaron muchas, digo yo, cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué mi papá hacía esto? ¿Por qué mi mamá hacía lo otro? Claro. Eso no se justificaba que fuera así o así. Entonces son unos recuerdos que le quedan a uno, pues recuerdos, al fin y al cabo. Sí, claro. Sí, experiencias. Y unas experiencias, exactamente. Que ya en el momento que uno lo necesite para bien o para mal. No para mal. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ahí tiene uno el recuerdo de los abuelitos. Exacto. Bueno, tía, que muchas gracias por el tiempito, Hijo, por la historia. Siempre es bonito escuchar una buena historia, una nueva historia. ¿Sí? Y recordar esos tiempos pasados que, pues, pasado es pasado, pero siempre están ahí, ¿no? Ay, eso Ya. nunca se olvida. Esos jamás se olvidan, esos recuerdos bonitos y no bonitos. Y no bonitos. Muchas gracias, tía. De nada, hijo, con todo el amor.